Muy bienvenidos a esta reunión en la gracia, en la misericordia del Señor, esta noche, poder compartir la palabra del Señor y alimentarnos a través de ella. Nos alegramos ver a nuestro hermano Alberto, su esposa. Él está mejor de su salud, hemos estado rogando por él, gracias al Señor. También a nuestro hermano Diego, su esposa, su hija también, que han venido, gracias al Señor por ellos. Hemos estado orando también en esta semana, que el Señor lo esté guardando, especialmente nuestro hermano, su viaje junto con su hijo que acompaña en las rutas. Él viaja mucho hacia el interior, gracias al Señor por poder verlos a ellos en esta noche. Y a cada uno de nosotros en particular, hermanos, que tenemos este privilegio de poder reunirnos en la libertad del Señor. Nosotros, cuando hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas, al aceptar a Él, aceptamos su gracia, su amor, su bondad y todo lo que Él es y todo lo que Él representa. ¿Sí? Aceptamos su sacrificio en la cruz, la hacemos nuestra, aplicamos su obra de redención hecha en la cruz del Calvario a nuestro favor, a nuestra alma, ¿sí? De esa manera. Pero cuando nos bautizamos, hablo del bautismo por inmersión, el bautismo por agua, está en nosotros el propósito de poder servir al Señor de una manera más clara. Allí podíamos decir que, además de haber creído, somos bautizados, nos hemos realizado como cristianos, como hijos de Dios, de una manera completa. Y a partir de allí, de que hemos creído en el Señor, nos hemos bautizado, nuestro propósito es servir y agradar al Señor. Ese es nuestro propósito. Y Dios cuenta a nosotros como una nueva criatura, como hijo de Dios, como participante de la naturaleza divina. A partir de allí Dios cuenta nuestra vida. ¿Cómo es nuestra vida y cómo es nuestra relación con Dios? Como hijo de Dios, tenemos tiempo para Dios, tenemos tiempo para orar, tenemos tiempo para meditar su palabra, tenemos tiempo para entregar al Señor lo que a Él le corresponde, para adorar, para alabar su nombre. Disponemos de esto, administramos nuestro tiempo para su gloria, para su honra. Algo de esto menciona este himno último que hemos entonado. Este himno número 500 nos habla de la disposición del creyente para servir al Señor. Señor, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha, si tú a mi lado estás. Ni perderé el camino, si tú guiando vas. ¿Qué oración, no? ¿Qué oración? Necesitamos cada día entregarnos al Señor. Este día, Señor, te pongo en tu poderosa mano, para que tú guíes mis pasos, para que tú guíes mis pensamientos, para que tú guíes mi voluntad, sea tuya, Señor, para tu gloria, para tu honra. Y esto tiene que ver realmente porque somos del Señor, porque somos del Señor desde el día que hemos creído en Él. Pertenecemos a Él por la vida y por la muerte. Eso es lo que hemos leído el último
sábado pasado, vamos a ver otra vez. Romanos capítulo 14, verso 7. Miren lo que dice este pasaje tan importante que nos señala el apóstol Pablo, ¿sí? Podemos leer desde el verso 9, desde el verso 3. Miren lo que dice. ¿Cómo son la vida? ¿Cómo es nuestra vida para el Señor? El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Verso 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno, dentro de este contexto, esté plenamente convencido en su propia mente. Esté plenamente convencido en su propia mente. Verso 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracia a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Ahora, ¿cómo resume el apóstol todo esto? ¿De qué manera? Verso 7. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Sí? Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también por qué menosprecias a tu hermano. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Verso 17, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Que Dios bendiga esta primera lectura de la palabra del Señor. Somos tan del Señor, pertenecemos tanto al Señor, como si fuera un siervo que sirve a su maestro, que sirve a su patrón, a su amo, de esa manera. Ese es el ejemplo que tenemos aquí. Si vivimos, que implica todo esto, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Es decir, que somos del Señor permanentemente. Y en todo este andar, y en todo este desarrollo,
nuestro propósito debe ser agradar a nuestro amo, agradar a nuestro Señor. ¿Y por qué la Escritura o el apóstol trae a colación esto de comer o no comer? ¿De hacer caso del día o no hacer caso del día? ¿Por qué? Porque los judaizantes hablaban de estas cosas. Los que no guardaban el sábado, por ejemplo, los gentiles, los creyentes redimidos, ¿no? ¿Por qué no guardan el sábado? ¿O por qué no se circuncidan? Pero también había cosas de la comida que no podían comer, en la cual habían comidas que según la ley eran consideradas comidas impuras. Y algunos comían y otros no, otros comían legumbres, mire. Y entonces lo juzgaba por esto, como una falta, como un pecado, mire, de esa manera. Y por esta razón dice que el que come, para Dios come, para el Señor come. Y si no come, para el Señor también come, no come. Y da gracia a Dios. Y el que hace caso del día, para el Señor lo hace. Quiere decir que todo lo que hagamos pertenece al Señor. Siempre va a tener que ver con mi Señor. Siempre va a tener que ver con mi amo, que me compró, que me hizo suyo, que pertenezco a Él por la vida y por la muerte. Mire, esta es la realidad. Ahora, en todas estas cosas, como siervo del Señor, un día tenemos que dar cuenta. Esto es lo que termina diciendo el apóstol acá. Porque todos los creyentes, todos los redimidos, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Ninguno quedará excepto. ¿Y qué se juzgará en ese tribunal? ¿Lo que hemos hecho bueno o lo que hemos hecho malo? Mire cómo son las cosas. Lo bueno o lo malo. Todo Dios en el día que tengamos que comparecer ante el Señor de nuestras obras, no de la salvación de nuestras almas, no, porque nuestra alma ya ha sido salvada, ya ha sido justificada, ya ha sido limpiada por la sangre del Cordero, pero sí de nuestras obras. ¿A partir de cuándo? De que somos hijos de Dios. ¿Y todo para qué? Para dar recompensa. Para dar la recompensa. Para eso. Es decir que permanentemente tenemos que de alguna manera desear que lo que hacemos, como dice el apóstol Pablo, y todo lo que hacéis, ahí habla de obra, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo ¿para quién? Para la gloria del Señor. Si lo que decimos no nos edifica, no es del Señor. Si lo que hacemos no nos edifica a nosotros mismos ni a los demás, no es del Señor. ¿Sí? Y todo eso saldrá a la luz en aquel día, porque permanentemente estamos al servicio del Señor. Ya sea que si comemos o bebemos, ya sea que hacemos, si hacemos caso del día o no hacemos caso del día, miren, tantas cosas. A veces realmente esto llama poderosamente la atención en el tribunal del Señor, de esa manera. El tribunal del Señor, muchas veces se confunde este tribunal con otros juicios que se han de realizar. Este tribunal tiene que ver solamente y únicamente con las obras del creyente, del redimido. No tiene que ver con la salvación del alma, porque ya hemos sido salvados. Y Dios nos juzgará más esto, porque nuestra salvación fue hecha en la cruz. Allí fueron juzgados nuestros pecados, nuestras maldades en la cruz, y somos librados de condenación. Lo que se va a juzgar
en este tribunal, llamado el tribunal de Cristo, va a ser nuestras obras. ¿Qué hemos hecho delante del Señor? ¿Cómo hemos obrado delante del Señor? Todo, realmente. Dios premiará un servicio que lo hacemos para Él en fidelidad, en alabanza a Él, en gloria a Él. Y esto recibirá recompensa del Señor. Dios premiará, recompensará las buenas obras del creyente, del Hijo de Dios, del salvado, de esa manera. El creyente ha sido salvo de pura gracia, no por las obras. No hemos hecho obra para salvarnos. La obra la hizo el Señor Jesús en la cruz. Él la hizo en la obra de la salvación. Pero también el Señor nos preparó buenas obras. Vamos a mirar un poquito en relación a esto. Efesios. Libro de Efesios, capítulo 1 de Efesios, ¿sí? Efesios capítulo 2, perdón. Efesios capítulo 2, versículo 8, perdón. Efesios capítulo 2, versículo 8, es el pasaje. 8 al 10. Mire lo que dice aquí. Porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Ahora el verso 10, mire cómo sigue. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Ve? Aquí tenemos los dos aspectos y qué importante que es. Dice que somos salvos por gracia. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esta fe que Dios nos ha dado, que no es nuestra, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Aquí se está refiriendo a la fe que salva, a la fe que redime. La fe que salva es la fe en la persona del Señor Jesús como Salvador personal, ¿sí? Creyendo en Él de todo corazón, creyendo en Él y en su obra redentora, ¿sí? De esa manera. Y esta salvación, esta redención, dice, verso 9, no por obra, para que nadie se gloríe. De hecho, nadie puede gloriarse. Nadie puede decir, mediante yo soy salvo. No hay motivo para gloriarse a sí mismo. Somos salvos mediante el amor de Dios, su gracia que nos alcanzó en la persona del Señor Jesús, nada más. Esta salvación es eterna, es imperecedera. Pero mire cómo sigue, el verso 10. La primera parte dice, no por obra para que nadie se gloríe. Ahora viene. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren, somos hechura suya. ¿Qué es ese ser hechura? Ser hechura significa ser modelo.
ser ejemplo. Eso significa hechura, es un modelo, es un ejemplo de vida, un ejemplo de alabanza a nuestro Dios, de glorificar a nuestro Dios, como dice allí el apóstol, que no somos nuestros, allí en Corintios dice, que no somos nuestros, que somos comprados por precio. Glorificad pues a vuestro Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios, porque a Él servimos, a Él alabamos. Y estas buenas obras, las que hagamos según Dios, van a ser recompensadas. Nuestro servicio al Señor, cuando lo hacemos con amor, cuando lo hacemos para su gloria, para su honra, no para nuestra alabanza, no para que nos aplaudan, no para que nos palmeen, no, solo para la gloria del Señor. En humildad, reconociendo que no somos nada. Delante del Señor, sin Él no somos nada. Lo que somos mediante su gracia y su misericordia, solamente que nos alcanzó. Así, de esa manera. Este tribunal decía que varias veces se confunde con el tribunal o con el juicio que el Señor va a establecer después de su venida en gloria, cuando Él venga en gloria y en majestad a este mundo, para juzgar a las naciones, donde allí se va a recompensar a los que han creído el Evangelio, se va a predicar el Evangelio del reino, ¿sí? Que van a ser salvos durante este periodo de la gran tribulación. De esa manera, el pueblo judío, el remanente del pueblo judío, se va a convertir al Señor, ¿sí? Y ellos mismos van a hablar del Señor y testificar del Señor. Mire, y va a haber salvos, los que fuesen salvos durante ese periodo, van a reinar con Cristo. O sea, va a establecer su reinado milenial aquí en la tierra. Los que aceptaron, los que recibieron, creyeron en el Mesías que iba a venir, en el Rey que va a venir a reinar sobre la tierra. ¿Sí? De esa manera van a ser perseguidos, van a ser angustiados, pasar con hambre, pasar con sed, le va a caer el sol con todo encima. Por eso allí el Señor pregunta y dice allí en el capítulo 25 de Mateo, ¿no? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, que algunos huyen de la persecución y me refugiaste, así de esa manera. Y dice que los redimidos, los salvados, le van a preguntar, ¿cuándo te vimos? O en la cárcel, o con hambre, o con sed, y todas estas cosas. Por cuanto hiciste estas cosas a uno de mis hermanitos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y dirá, dice, a estos, bendito de mi Padre, al reino, así de esa manera, para ese fin. Esa es otra cosa. Ese tribunal se va a establecer aquí en la tierra. Mire, de esa manera. Está el otro tribunal, llamado el Gran Trono Blanco, llamado también el juicio final. ¿Por qué es el juicio final? Porque nunca más habrá otro juicio. Allí comparecerán todos los incrédulos a Cristo, todos los que han rechazado la gracia de la verdad para ser salvos, como dice allí en 2 Tesalonicenses. Mire, estas personas van a ser condenadas por su incredulidad, por no haber recibido a Cristo. Han tenido la oportunidad de ser salvos y no han querido.
pero también serán condenadas por sus obras. Sus malas obras van a aparecer allí. ¿Y por qué van a aparecer allí sus malas obras? ¿Por qué? Porque no aceptaron la obra de Cristo en la cruz. ¿Ven cómo es la cosa? Nosotros hemos creído en el Señor, hemos aceptado a Él como nuestro Salvador, hemos creído que Él tomó y creemos, no es que hemos creído, sino que creemos permanentemente. Él tomó mis pecados, tus pecados, los llevó a la cruz y pagó el precio de nuestro rescate, de nuestra redención. ¿Y qué va a ocurrir? Dios nos perdonó. El Señor Jesús nos limpió con su sangre, nos lavó, nos hizo, nos justificó, nos perdonó, nos hizo hijos suyos y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, dice allí en hebreo. Miren, de esa manera. Entonces no aparecerá en ningún lado nuestras malas obras. No aparecerán porque han sido limpiados y han sido lavados por la sangre del Cordero. Miren, esa es la realidad, esa es la verdad. En este juicio, el juicio de las obras del creyente, allí no se juzgará el alma redimida, se juzgará las obras, si las hemos hecho en el Señor o en la carne, en el Espíritu o en la carne, si nuestro servicio ¿fue para su gloria o fue para buscando nuestra propia gloria? De esa manera, el creyente está librado de toda condenación. ¿Qué dice allí? Ese versículo dice, el que oye mi palabra y crea al que envió, tiene vida eterna. Y sigue más adelante. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá condenación. Nunca más el creyente será el convertido, el redimido. Nunca más será juzgado. Nunca será condenado. Nunca más. Y hay otro versículo que quisiera citar que está en Juan, el Evangelio según San Juan. Hay varios versículos, pero algunos nada más. Capítulo 10, San Juan, capítulo 10, San Juan, el capítulo 10. Capítulo 10, versículo 27 de este capítulo de San Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Verso 28. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Qué palabras tan consoladoras, qué palabras tan fieles, porque el que lo dijo es nuestro Salvador, es el que tomó tu lugar y mi lugar en la cruz. Mire lo que dice, ¿no? Y yo le doy, ¿quién nos da la vida eterna? El mismo Señor Jesús, el que murió por ti, murió por mí en la cruz. Y yo le doy vida eterna. ¿Qué más? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos
y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué palabra, no? Él nos da vida eterna a sus ovejas, a los que creen en Él, a los que le siguen, los que oyen su voz. Miren, qué importante. De esta manera, de esta forma. Y las que están en sus manos y en las manos de sus padres guardados, sí. No perecerán jamás, no se perderán jamás. En este versículo dice, no volverá a condenación, dice. Quiere decir que para el redimido no hay más condena. Ya está, ya es salvo y salvo eternamente, para siempre. Y acá dice, no perecerán jamás. Ni nadie, ni todo el infierno, nadie nos arrebatará de su mano, de mi mano, dice. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno son. Qué palabras tan consoladoras, que nos da confianza, que nos da fe. Por eso decimos que en ese tribunal no va a ser juzgado tu alma, la salvación de tu alma, no, va a ser juzgado las obras para ser recompensado de esa manera, de esa forma, ¿sí? Allí en Romanos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, no alguna, ninguna. El creyente ha sido ya librado para siempre de toda condenación. ¿Qué se juzgará entonces en ese tribunal? Se juzgará las obras del creyente. ¿Ves cómo es la cosa? De nuestro vivir, de nuestro andar, de lo que hemos hablado, de lo que hemos hecho delante del Señor, de qué manera hemos servido al Señor. Si lo hemos hecho en el Espíritu del Señor, tendrá su recompensa. ¿Qué es hacer en el Espíritu del Señor? En lo que el Espíritu Santo nos revela, cómo es su carácter. ¿Ah? ¿De qué manera es? Eso lo tenemos allí en Gálatas. Y lo que ha sido hecho en la carne es del hombre. No tiene ninguna bendición. Y permanentemente, hermanos, de esta manera estamos sirviendo al Señor. ¿Cómo servimos al Señor? ¿De qué manera servimos al Señor realmente? Primera Corintios 3:10. Allí tenemos algo interesante que nos habla justamente de este servicio y cómo el Señor, el apóstol Pablo, lo compara. Primera Corintios, capítulo 3, desde el verso 10 cómo se va a desarrollar este tribunal. Primera Corintios, capítulo 3, desde el verso 10. Ahora habla las instrucciones del apóstol Pablo a la iglesia. Y dice así, conforme a la gracia, el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así como por fuego. Hasta allí no. Conforme a la gracia que me ha sido dada, dice el apóstol. Yo como perito arquitecto. ¿Quién es un perito arquitecto? Un profesional. Uno que sabe cómo y de qué manera edificar una casa. En este caso tiene que ver con la casa de Dios, con el templo de Dios, que es la iglesia. De esa manera. Y cada creyente, cada redimido, tiene esa capacidad de edificar. De lo que hace, lo va a hacer para edificar. Miren, ¿y de qué manera? ¿Y de qué forma? ¿No? Esto es lo que está comparando acá el apóstol. ¿Sí? De esta manera. Yo conforme a la gracia de Dios, verso 10, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento. El fundamento. ¿Quién es el fundamento? El mismo Señor Jesús. Miren, Él es el fundamento. Siempre el fundamento comienza desde abajo. La primera cosa que se pone para edificar un edificio, que es el fundamento. Y sobre ese fundamento se empieza a edificar la casa. Tengo acá a mi nieto que está estudiando arquitectura, ¿no? Maestro mayor de obra, algo de eso, ¿no? Bueno, así que puede entender muy bien lo que esto implica, lo que significa un perito arquitecto. El apóstol acá revela esta verdad, que es la gracia de Dios que se le dio a él. Quiere decir que Dios mismo estuvo guiándole a él para poder escribir y mostrar esto, para darnos en cuenta cómo es la casa de Dios, el templo de Dios, ¿sí? De esa manera. Él dice que puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Cada uno tendrá que tener cuenta de lo que dice, cuenta de lo que hace, cuenta de sus acciones, cuenta de su tiempo, todo. ¿Ve cómo es la cosa? Todo va a ser demandado en ese juicio. Dios tomará todo. Por eso la Escritura nos muestra que la palabra de Dios nos exhorta realmente sobre esto tan importante, tan esencial en la vida de cada uno de nosotros, como edificadores. ¿Cómo y de qué manera edificamos? ¿Sí? Tan importante. Y otro edifica encima. En el tiempo del Señor Jesús también había los edificadores. Los que edificaban, los edificadores eran los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los que enseñaban la ley, instruían al pueblo, ¿sí o no? Eso eran los que edificaban, eso eran los que enseñaban, los que mostraban la ley de Dios, los que mostraban la voluntad de Dios. Mire, de esa manera. Y lamentablemente, hermanos, estos edificadores, lejos de ver a Cristo como el fundamento, como se nos revela
de Él mismo en el Antiguo Testamento, porque si hay algo que ellos conocían era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Miren, ¿conocían muy bien ellos eso? Vaya si no conocían. Miren, pero miren lo que dice la Escritura allí en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo, podemos leer desde el versículo 4, ¿sí? Para entender un poquito más sobre esto que estamos tratando. El apóstol primero invita a los hermanos, a los creyentes en Cristo Jesús, a acercarnos al Señor Jesús, acercándonos a Él. Y dice así el verso 4, acercándoos a Él, al Señor Jesús, piedra viva. Cristo es la roca, la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Miren, desechada. Desechada, lo que le entregaron a la muerte, lo que desecharon al Hijo de Dios, al Cordero de Dios. Más para Dios es escogida y ¿qué más? Y preciosa. Cristo es la piedra escogida y preciosa. Y ahora invita a los creyentes de esta manera. Vosotros también, está hablando a todos los redimidos, a todos los salvados. Vosotros también, como piedra viva, sed edificado como casa espiritual y sacerdote santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también como piedra viva. Nosotros también somos una parte de este edificio, como una piedra viva. ¿Sí? Una piedra viva. Sed edificado como casa espiritual. En el tiempo del Señor Jesús y aún en el día de hoy, hay lugares donde las casas, por el lugar mismo, por cómo está, digamos, cómo está situada de acuerdo al lugar, con unas piedras grandísimas, no sé cuánto así. Ustedes alguna vez fueron allí a San Ignacio, a las piedras allí del templo que se construyó hace, ¿cómo eso permanece? Porque las piedras son grandes y aguantan cuántos temporales, cuántos vientos, y como están entrelazadas entre sí, trabadas entre sí, eso permanece, no cae. Son piedras trabadas, colocadas una encima de la otra. Esa es la idea acá. Esa es la forma acá. Miren, como piedra viva, ser edificado. Que todos nosotros seamos piedra para edificación, para que la iglesia crezca, se desarrolle de esa manera. ¿Ven? Ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. Todo redimido, todo salvado, es un sacerdote de Dios, todo. Por eso se puede leer la Escritura, por eso se puede testificar de Él, por eso se puede predicar de Él. Así, de esa manera, somos sacerdotes del Señor. Pertenecemos a su cuerpo, a su iglesia, a su templo, a su casa. ¿Ven?
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ofrecer sacrificio de alabanza, sacrificio de servicio al Señor también, de honra al Señor, de testificar del Señor, de hablar del Señor. Estos que salen, hablan del Señor, testifican del Señor, algunos reparten tratados, todo esto es un servicio al Señor. Cuando lo hacemos, ¿de qué manera? Espiritualmente. Quiere decir, por el Espíritu del Señor obramos de esta manera, con amor. No por obligación, no por imposición, no por ser visto, no por ser alabado de los hombres, nada de estas cosas, sino por amor al Señor, por amor a su obra, de esa manera. Verso 6, por lo cual también contiene la Escritura, y aquí ya viene la principal piedra, que es el Señor. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. No será avergonzado. El que creyere en él. ¿Por qué no va a ser avergonzado? No va a ser avergonzado porque ha sido cubierto con la sangre de Cristo. De esa manera. Sus malas obras anteriores han sido borradas, han sido quitadas, han sido perdonadas. Pero en el juicio final, de aquellos que han sido incrédulos al Hijo y han rechazado su gracia, sus malas obras van a salir a la luz. Aunque estas personas hayan sido personas muy honorables en este mundo y nunca se les pudo ver nada malo aparentemente, pero allí se descubrirá aún los secretos, saldrá a la luz. Mire cómo son las cosas. ¿Ven? Serán avergonzados porque no tendrán nada que le cubra, no tendrán nada que la justifique. No va a haber abogados que justifiquen allí. En ese juicio, sus malas obras van a ser mostradas como si fuera una película clara y se podrá mirar con claridad realmente. Ahora dice, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso. Pero para los que no creen, y aquí viene lo que estábamos hablando, para los que no creen, para los incrédulos de aquel tiempo, del pueblo de Israel, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Mire qué terrible este juicio, qué terrible este juicio, realmente. La piedra que los edificadores desecharon. Los que edificaban al pueblo, los que enseñaban al pueblo, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, todo esto tenía que ver con las cosas de Dios. Dice que en aquel momento cuando el Señor Jesús estaba allí frente a Pilato, Pilato sacó afuera al Señor Jesús después que estaba en el pretorio, y preguntó a la multitud, ¿qué vamos a hacer con el Cristo? Y el pueblo dice que los sacerdotes y demás, dice que hablaron a la multitud, le persuadieron para que pida que Barrabás sea suelto, el ladrón, era un sedicioso y un homicida, sea suelto y que el Señor Jesús fuese crucificado. Miren, ahí está, la piedra que los edificadores desecharon. La persona bendita del Señor Jesús. Ha venido a ser ¿qué? La cabeza del ángulo y roca que hace caer. ¿Por qué dice? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Tropiezan en la palabra, tropiezan en la profecía bíblica, la profecía que habló Isaías
que habló David, que habló tantos otros. Moisés tropieza. Eso quiere decir de esa manera. Volvamos otra vez a 1 Corintios. Entendemos entonces lo que significa aquí, los edificadores. De esa manera. Versículo 11. Miren qué claridad. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, las obras de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Miren, aquí nos presenta 6 materiales, 3 de ellas que resisten, que tienen resistencia, y otras 3 que no tienen ninguna resistencia, se quema fácilmente. De esa manera. Dice la Escritura, la palabra de Dios, si sobre este fundamento, que es Jesucristo, la base del fundamento de la iglesia es Jesucristo, se edificare, mire estos valores, el oro, la plata, las piedras preciosas, son elementos que resisten fuerte, así de esa manera. El oro en la palabra de Dios significa, nos habla de la divinidad de Dios. Eso significa el oro. Todo el redimido, todo creyente que habla de la divinidad de Dios, habla de la divinidad de Cristo como el Hijo de Dios, ¿está edificando a la iglesia o está edificando al hermano a quien hablo, a la hermana a quien se habla? ¿De qué manera lo está edificando? Con oro, porque tiene que ver con la divinidad de Dios. ¿Dan cuenta? Qué bueno que es hablar. ¿Y cuánto niegan la divinidad de Cristo? ¿Ve? ¿Cuántas personas hay enseñar doctrina que dice que el Señor Jesús no es Dios, por ejemplo, cuando tenemos tan declarado en las Escrituras, en la palabra de Dios, que Él es Dios? Y cuando enseñando de esta manera y mostrando por las Escrituras que el Señor Jesús es Dios, que es igual a Dios, estamos edificando ¿sobre qué? Sobre oro. ¿Entienden? De esa manera. Hay otro versículo, hay otro material acá. Oro. Después, ¿qué viene? La plata. La plata en la Biblia es símbolo de redención. Es símbolo de redención, es símbolo de ser, como dice en su palabra, que hemos sido comprados por precio. Comprado por precio. Y nos habla de la plata. Cuando hablamos de todo esto que el Señor ha comprado, que somos de Él, que pertenecemos a Él, cuando enseñamos de esta manera o hablamos entre nosotros de esta manera, nos estamos edificando con materiales que permanecen, que es la plata. Estos materiales resisten al fuego. Cuanto más se le quema, más puro sale. Toda la escoria. Y son elementos y materiales que permanecen. El oro, la plata, ¿qué más? Después nos habla cuál es el otro elemento. Las piedras preciosas. Hay tantas piedras preciosas. Acá en Misiones tenemos esa gracia de Dios de tener piedras preciosas. Allí en el interior, algunos que hemos mirado esto, bueno, en Banda, nuestro hermano habrá ido alguna vez allí también. Qué piedras tan preciosas, las geolas
están como adentro, que no se ven, pero después al cortarlas se ve toda la hermosura de la parte de adentro. Miren, y son trabajadas de distinta manera. Bueno, las piedras preciosas nos hablan de las enseñanzas y de la doctrina, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. ¿Va? Que pueden enseñar el Antiguo Testamento y trasladar esa enseñanza del Antiguo Testamento y la comparamos con el Nuevo Testamento. La mayoría de la historia del pueblo de Israel son sombras, son ilustraciones, son prototipos de Cristo, del Señor Jesús. Moisés es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento, como el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Moisés es una figura, es un prototipo de Cristo, así de esa manera, de esa forma. Y así en el templo, en el tabernáculo, en los materiales, todo eso nos habla de él. Y cuando enseñamos, hermanos, esto del Antiguo Testamento y pasamos al Nuevo, ¿sí?, mostrando esta enseñanza del Antiguo, estamos trabajando ¿con qué? Con piedras preciosas, piedras preciosas. La otra, este elemento de edificación, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Dice acá, en la otra, la madera, el heno y la hojarasca. ¿Esto resiste el fuego o no? No, enseguida se quema. La madera, ¿qué puede representar la madera? Algo lindo, algo muy hermoso, bien trabajado, con un barniz especial, con una laca especial que brilla, que es hermosa, ¿sí? De esa manera. ¿Pero la madera se quema o no? ¿Resiste al fuego la madera? No. Le agarra el fuego y se destruye, se hace todo ceniza. La madera, hermanos, representa la carne del creyente, lo carnal del creyente. El creyente que quiere lucir, que quiere hablar, que quiere que le aplauden, quiere que le llene de tantas cosas. Le digan, le tiren hermosas flores, como se dice. Ese es lo carnal. El creyente que se cree más que lo demás, que es orgulloso, que se cree un gran maestro. Miren que hay hermanos que se creen así, de esa manera. Eso es carnal. El creyente que dice, yo soy mejor que fulano, yo soy mejor que mengano, eso es la carne, esos son los frutos de la carne. Que puede estar muy lindo cuando habla, muy lindo cuando se presenta, todo muy hermoso, pero interiormente ¿cómo está? Con orgullo, con soberbia, que no se humilla delante del Señor, no reconoce, Señor, no soy nada delante de ti. Mire, eso es la madera. Madera. El otro material, ¿qué es? El heno. Tuve que aprender lo que significa el heno. Tuve que buscar realmente, porque tantas cosas hay, los que trabajan en el campo. Bueno, el heno dice que es la ramilla del campo, ¿sí? Que se seca y muchas veces sirven para los alimentos de los animales, que se hacen grandes. Estuve mirando allí todo lo que se hace para dar de comer. Eso le agarra el fuego y enseguida se hace todo ceniza. Enseguida se quema todo. No queda nada. Así son las obras del creyente cuando no es según Dios. El heno o la hojarasca. De esa manera. Son cosas que no resisten el fuego ni un minuto. Se queman todo. Bueno, eso nos habla las obras hechas no según Dios, no en el Espíritu del Señor, sino las obras hechas ¿en dónde? ¿De qué manera? En la carne. Lamentablemente. Habría mucho que hablar sobre esto. Pero, hermanos, y cada una de estas cosas, como dice acá, aquellas que son de oro, que están hechas con oro, con plata, con piedras preciosas, tendrán su recompensa. Pero aquellas que están hechas
con el heno, con la madera, el heno, la hojarasca, serán quemadas, porque el día lo declarará, el día de Dios, el día del Señor Jesús. Y dice al final, aunque él mismo será salvo, porque no puede perderse, será como por el fuego. Que Dios nos bendiga y nos ayude, hermanos, realmente a tener en cuenta nuestro servicio al Señor. ¿A quién servimos? ¿De qué manera servimos? Si lo hacemos para su gloria, para su honra solamente. Gracias al Señor. El Señor nos bendiga.